Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. Hemos aparcado el Curiosity y vamos ya a nuestra sección fundamental. IA para Dummies. Aquí hay mucho dummy, yo soy uno de ellos. Esa sección en la que abordamos los temas más punteros de la inteligencia artificial en un lenguaje comprensivo de toda la vida, y eso lo consigue Sergio Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí otro dummy, que lo que hacemos es intentar traducirlo para vosotros. Pero bueno, esta es una sección en la que yo me encuentro como en, ¿sabes, David? En esa mesa camilla de la abuela de Está toda grande, la vida. Esta Sí, pero requiere un brasero gordo. requiere un brasero gordo, pero yo no estoy aquí cómodo, a gusto, ¿no? Como en familia. Sí. Pero ojo, porque sería algo así como esa misma salita en la que luego los abuelos, pues al mismo tiempo que tienen faldillas y brasero, usan un smartphone y una Smart TV. Ya te Porque digo, así es la vida, ¿eh? Así es la vida, están Claro. en la última, es mezcla de tradición y modernidad, que por otra parte es maravillosa. Maravillosa. Bueno, en muchos los vecinos siguen saliendo con las sillitas, salen ahí a la calle, a la fresca, pero también se relacionan unos con otros a golpe de WhatsApp, como Claro, todos. es que sí es la vida. Has tocado justo, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, el tema de hoy, porque vamos a hincar el diente a las relaciones humanas, a cómo somos los humanos, a esas relaciones personales, sociales, y cómo la tecnología nos está cambiando también en esas relaciones. Así que nos remangamos y os explico qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial. Verás, antes de ponernos así muy sesudos, quiero que escuchéis a alguien que creo que de esto sabe un rato porque vive permanentemente en el ojo del huracán. Hablo de Ibai Llanos, este influencer, comunicador, en fin, que tiene tan pendientes a todos los jóvenes de él. Bueno, pues atentos a lo que cuenta sobre por qué Internet parece a veces un patio de colegio de una peli de terror. Sí, en Internet al final, bueno, siempre ha habido mucho libre albedrío para que casi cualquiera pueda decir lo que quiera. A día de hoy quizá está en uno de sus peores momentos porque cada vez hay más usuarios y además ahora hay maneras de monetizar la viralidad, pero yo creo que ahora estamos en un momento donde criticar o insultar o buscar la viralidad, la red social te lo agradece mucho. Al final yo creo que para mucha gente es adictivo. Claro, Ibai, que sabe mucho de Sí, esto, sí. plantea que no es que seamos malos por naturaleza, sino que el algoritmo nos da un empujoncito, una palmadita en la espalda cada vez que soltamos un insulto, Claro, un exabrupto, Te ¿no? premia, te Claro. premia, yo creo que sí. Cuanto más te enfadas, cuanto más lío montas, pues más tiempo se queda la gente, más publicidad ve la gente y más dinero gana todo el sistema. Pero claro, esto tiene consecuencias reales en la vida de la gente, y si no, que se lo pregunten a una de las influencers pues que más ha sufrido últimamente estas cosas, es Marina Rivers. Ella no solo recibe insultos, ella ha visto cómo el odio traspasa la pantalla, se generan memes sobre ella e incluso se le presenta en la puerta de su casa. Es que la gente se pasa, es que la gente me pega, es que la gente me escupe, es que la gente me graba, entonces tenemos que irnos a reservados. Y mis amigos pues no trabajan como para poder pagarse reservados cada fin de semana y tienen que hacer el esfuerzo. Y mis amigos están todo el rato pendientes de que no me graben, de cuando viene la gente a molestarme de oye, vete. Espera un momento, o sea, ¿la violencia que tú recibes en redes traspasa la pantalla? Sí, un montón de veces. Pero porque si me gusta tan meme que la gente se piensa que es divertido. Es horrible, me da mucha pena Mucha. escuchar esto, y creo que el odio que traspasa a veces las redes es un gran problema. Es un gran problema. Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces y yo insisto, la inteligencia artificial es una herramienta, es como un martillo que sirve igual para clavar un cuadro que para romper un cristal. Así que yo, buscando herramientas, hoy os traigo una que es una buena, es un martillo bueno. Se llama Xenómetro para los amigos. Es un proyecto que nació entre la Universidad de Cornell en Nueva York y la Universidad Pública de Navarra, de la mano de un profesor de sociología. Oye, eso de xenómetro suena a aparato para medir si has comido fabada y tienes gases, Sergio, me parece. Bueno, casi. Yo diría que es algo así como medir los gases sociales. O sea, es un sistema de inteligencia artificial entrenado para oler donde hay xenofobia. O sea, oler a kilómetros la xenofobia en el entorno digital. Empezó en Estados Unidos por razones obvias, allí era obvio que había que analizarlo. Ahora aquí en Navarra pues le están enseñando al algoritmo a detectar cuando una discusión se está empezando a convertir ya en un conflicto más serio. Muy bien que le enseñen eso al algoritmo. ¿Cómo sabe la maquinita si estoy siendo irónico o soy una persona realmente terrible? Pues buena pregunta. Bueno, de hecho la ironía es todavía, yo creo, uno de los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial para detectar dónde puede haber un discurso de odio y dónde no. O sea, que sepas que en esto trabaja un equipo de 12 personas, hay sociólogos, abogados, expertos en inteligencia artificial, se dedican a leer mensajes de una red social, en X, la antigua Twitter, y a decirle a la máquina, mira, esto sí es odio, esto otro es una opinión, a ver, es fuerte pero aceptable, y esto es un señor que se ha levantado con el pie izquierdo, pero bueno, que no tiene peligro. Me parece un trabajo titánico y terrible, o sea, meterte en Sí. Twitter, en X. Sí. Bueno, yo ya tengo un montón de preguntas para ese profesor, porque esto de una máquina
que una máquina decida qué es odio y qué no, me inquieta un poquito. Bueno, además es un buen día, David, para hablar con él, porque justo entre hoy y mañana pues se están presentando los resultados en la Universidad Pública de Navarra, en unas jornadas internacionales con gente que viene de todo el mundo, con un programa maravilloso. Bueno, el capitán de todo esto se llama Sergio García Magariño, es un profesor que lleva mucho tiempo estudiando los discursos de odio en las redes y los procesos de radicalización, y ya lo tienes al teléfono. Sergio García Magariño. Sergio, buenas tardes, coordinador de estas jornadas internacionales, director de la unidad asociada del CSIC, perdona. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y con quien nos escucha. Un Os placer. escucho siempre en el coche cuando vengo de Tudela. Hombre, gracias, eres oyente. Oye, muchas gracias. Y antes de entrar en profundidades, este es un temazo. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Qué utilidad concreta se puede traducir? ¿Con qué utilidad tiene? Sí. Mira, por lo menos hay 4 utilidades. La primera tiene que ver con contribuir a que las administraciones públicas retiren aquellos mensajes, o ayuden a retirar aquellos mensajes que incurren claramente en delitos vinculados al discurso de odio. El detectar esos mensajes y las plataformas donde discurren hace que la administración pública tenga razones para poder pedir a las tecnológicas que lo retiren. Sería una utilidad. Otra segunda utilidad tiene que ver más con la seguridad. Los cuerpos de seguridad del Estado hacen trabajo pues, en gran parte manual para detectar algunos delitos como el enaltecimiento del terrorismo, el autoadoctrinamiento o el mismo delito de odio discursivo al que he hecho referencia, y este instrumento les ayudaría a hacer su trabajo de manera un poquito más eficiente. Luego hay una cuestión metodológica en la investigación social. Es que necesitamos herramientas novedosas que combinen lo mejor de la tecnología y de la ciencia social para abordar estos problemas complejos que son un rasgo distintivo de la sociedad de hoy, como el cambio climático, el envejecimiento de la población, etc. Y luego, por último, porque aunque estamos atravesados por tecnología, como planteabais muy bien en la metáfora tan bonita del brasero con el smartphone, pero sabemos muy poco de lo que hay detrás de los algoritmos, de la tecnología, y hay una cosa que es contraintuitiva, y es que detrás de cada dispositivo tecnológico, que es una cosa, hay valores que tienen que ver con la intención con la que se diseñó y que con el uso se difunden y transforman la cultura. Así que 4 razones por lo menos de bastante peso. 4 buenas razones. Decía, Sergio, David que, y me he quedado con el toque, aquí lo acaba de plantear él y me quedo con su reflexión. Oye, una máquina decidiendo qué es odio y qué no, raro. Te lo planteo así con esa crudeza. Sí. ¿Es raro? Sí. Es raro, por eso es que nosotros lo que estamos intentando hacer es crear un equipo de gente que procede de lo mejor de las ciencias sociales y tecnólogos que se tomen en serio la clasificación y la conceptualización, es decir, la manera en que determinamos si algo es odio o no. Entonces lo hacemos manualmente, con grupos de trabajo, poniéndonos de acuerdo acerca de las etiquetas que les ponemos a los mensajes. Tenemos 7 categorías, hemos puesto del -3 al 3. Y después de que estamos muy seguros de que un número grande de mensajes, 5.000, 6.000 mensajes, están en ciertas categorías, con eso es que entrenamos al algoritmo para que por sí solo clasifique otros mensajes, y lo que sí que tiene de bueno en este caso el algoritmo es que puede manejar grandes cantidades de datos. Pero para que funcione bien, lo que es muy importante es que haya todo ese trabajo previo humano, y eso es lo que suele faltar normalmente cuando se aplican instrumentos tecnológicos para la investigación social. Trabajo humano que tiene el reto de hacer entender lo que es la ironía humana. Lo decíamos antes, a los humanos, incluso a nosotros nos cuesta a veces pillar un sarcasmo, ¿no? ¿Cómo se le explica al algoritmo la diferencia entre un chiste malo de mal gusto y una amenaza real de odio xenófobo? Es una pregunta muy interesante. De hecho, nosotros al principio queríamos, con la Universidad Cornell, simplemente tener 2 idiomas de trabajo, castellano e inglés, y tratar de monitorizar el odio digital en el mundo, en los países donde se hablan esos 2 idiomas. Pero ellos nos mandaron hace unos años a una ayudante de investigación que era de Puerto Rico, y además entrenó al equipo que tenemos en la Universidad Pública de Navarra, pero curiosamente, cuando clasificábamos los mensajes en esas categorías que he mencionado, con ella siempre había conflicto, y era una mujer extraordinaria, con una capacidad de inteligencia brillante.
Y digo, ¿pero qué está sucediendo aquí? Y precisamente lo que ocurría es que no era capaz de captar las sutilezas del humor y de la ironía en España. ¿Qué sucede? Que la manera en la que se puede solucionar eso, por lo menos esa es la dirección que nosotros hemos tomado, es creando unidades nacionales, equipos en cada país. Ahora tenemos uno en Colombia, otro en El Salvador, el de Estados Unidos nosotros, pero la idea es crecer y que se entrene el algoritmo con los mensajes del país simplemente. Claro. Y el algoritmo no necesita comprender. Bueno, de hecho, esto ya lo habéis visto, de hecho, en otros programas. Los algoritmos no comprenden, los algoritmos son muy básicos. Cogen las frases, las parten en pedacitos y le ponen las palabras unos números y luego establecen unas pautas de conexión entre esas palabras. Entonces lo que hacen es detectar esas pautas de la estructura del lenguaje posteriormente. Sergio, fíjate, me ha parecido entenderte que esto de segmentar por países para entender el humor, la ironía, tiene todo el sentido del mundo, pero al hilo de esto me surge otra duda. ¿Odiamos distinto en diferentes países? O sea, ¿manifestamos ese odio de maneras diferentes? Se manifiesta de maneras diferentes, aunque el sentimiento humano es compartido. Pero, por ejemplo, 3 casos te voy a poner, o 4. El primero, Estados Unidos. Hay una paradoja. En Estados Unidos hay mucha más libertad de expresión, pero son mucho más susceptibles a los discursos odiosos, ya no de odio. ¿Por qué? Bueno, es un tipo de sociedad donde las personas que están a favor de la migración están altamente movilizadas y viceversa. Nosotros en España, por ejemplo, no clasificamos los mensajes de la misma manera que en Estados Unidos. Hemos tenido que modificar algunas cosas porque ellos, el equipo que lo ha construido, casi siempre considera que la misma frase es un -3, que sería el máximo grado de xenofobia. Nosotros hemos reservado el -3 para mensajes donde hay llamamientos a la acción en contra de la población migrante o de la población percibida como tal. Pero luego en Colombia, por ejemplo... Perdona. Sigue. Sí. Bueno, en Colombia, por ejemplo, la población es muy hospitalaria y el equipo que tenemos allá lo está observando, salvo con los venezolanas y los americanos. Pero ahí hay razones históricas con los americanos y con Venezuela, pues desde la crisis que ha experimentado el país y la ola de refugiados ha crecido un poquito, pero el resto está muy bien. Y en El Salvador, por ejemplo, donde obviamente ha habido mucho odio, hay una guerra civil terrible, las maras acampando a sus anchas, pero cuando hablamos de la xenofobia, allí, por ejemplo, no hay tanta xenofobia, pero porque no hay extranjeros. Ahora, ellos han tenido que introducir un elemento adicional que nosotros no tenemos, que son extranjeros deportados, que son esos salvadoreños que vivían en Estados Unidos y que han venido ahora de manera forzada de vuelta al país y están generando rechazo. Sergio, una pregunta ya muy rápida para terminar. Si un equipo de 12 personas, de 12 titanes, puede entrenar una IA para detectar odio, ¿por qué no lo hacen las plataformas? ¿Por qué parecen fomentarlo? Bueno, pues hay poca voluntad. De hecho, el OVERAX, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, tiene un sistema diferente, pero de detección de discursos de odio en redes sociales. Y cuando está seguro el OVERAX de que hay unos mensajes que pueden ser delito, les pide a las plataformas que los retiren. En la media creo que está en el 15% y X retira un 5% de las que debería retirar. Así que yo creo que esos datos son muy ilustrativos de por qué no introducen elementos de detección las mismas plataformas. Muchísimas gracias, Sergio García Magariño. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes cosas tan interesantes. Adiós. Gracias. Adiós, Sergio. No se lo han dicho alguna vez, pero tienes un bonito nombre. Muchas gracias, tocayo. Un placer estar con el equipo y en Radio Nacional de España. Gracias, Sergio. Un abrazo, Sergio. Oye, ¿ya te estás comiendo tú la galletita de la suerte? No, hoy? la vamos a abrir. Todavía no la... Venga. No, venga, vamos a abrirla. ¿La quieres leer tú? La leo yo, venga. A ver, ¿qué dice? Mucho algoritmo para frenar al grosero mientras el dueño de la red se llena el monedero. Madre Qué mía. bueno, qué bueno. La realidad. La realidad. Es el oráculo digital. Me encanta, esto lo has dicho tú al principio y me encanta. Oráculo digital. Ya te digo. Esto tenemos aquí. Gracias, Sergio Martín. Ha sido muy, muy interesante hasta la semana que conversación. Chao, hasta la semana que viene. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal o existencial. Es que falta Las tardes de Radio Nacional. David Cantero. Las 6, las 5 en Canarias.